Texto narrativo. Corrientes del cuento. Recordemos que el cuento es una narración breve escrita en prosa que cuenta una historia con pocos personajes. El cuento tiene dos corrientes. La primera es el cuento popular o folclórico, y esto nos remonta a los orígenes del cuento. Básicamente es una narración tradicional de transmisión oral, es decir, el cuento popular o folclórico justo surge con la intención de narrar o de contar estas historias, pero a través de la palabra, a través de la oralidad. Y estas historias se contaban a las distintas personas que estuvieran en el pueblo, ya sea a la familia, a los hijos, a los hermanos, a los nietos, a los vecinos, etc. Básicamente, el cuento popular o el cuento folclórico son los orígenes del cuento. Y cuando el cuento se origina, cuando el cuento surge, no había la gran cantidad de papel como ahorita lo tenemos. Seguramente todos en casa tienen una libreta o varias libretas donde pueden hacer anotaciones. En este caso, cuando el cuento surge, no se tenía este tipo de material, no se tenía papel. Por lo tanto, la manera de transmitir estos relatos pues era a través de la palabra, a través del discurso oral. Otra de las corrientes que tenemos es el cuento literario. El cuento literario es la narración transmitida mediante la escritura. En este caso, aquí ya hay papel para poder redactar estos escritos. Es básicamente los cuentos que nosotros conocemos ahora, que los hemos leído en papel, que han estado en un libro físicamente, no que nos los han contado nuestros abuelos, nuestros padres, sino los que nosotros hemos leído porque ahí está, porque está físicamente en papel, está físicamente en hojas. Por ejemplo, este cuento que ustedes seguramente ya leyeron, el de Tenga para que se entretenga de José Emilio Pacheco, es justamente un cuento literario. José Emilio Pacheco lo escribe en papel, o sea, ya está plasmado desde sus inicios en papel. No es que José Emilio Pacheco lo estuviera contando de generación en generación y así se pasó, se transmitió por toda la comunidad. No, sino que desde su origen de este cuento ya está escrito en papel. El cuento popular o folclórico lo vamos a encontrar principalmente en dos relatos, la fábula y la leyenda. Comencemos con la fábula. La fábula es una narración corta que incorpora como personajes a animales, pero estos animales no son comunes y corrientes, sino más bien tienen ciertas características humanas. La primordial, la principal, la que siempre encontramos, es que estos animales pueden hablar. Este relato nos va a dar una enseñanza moral, mejor conocida como moraleja. Recordarán seguramente que en la infancia, cuando iban en el kinder o a inicios de la primaria, les contaban un sinfín de moralejas y justo tiene esa intención didáctica de que, es decir, de enseñanza-aprendizaje, que ustedes puedan aprender ciertos valores para que los incorporen a su vida cotidiana. Otro de los relatos que tenemos del cuento popular o folclórico es la leyenda. La leyenda es una narración corta. Esta narración corta tiene cierta base histórica. ¿A qué nos referimos con esto? A que se dice que ese relato o ese hecho sí sucedió, sí pasó en algún momento de la historia, pero que tal vez, como conocemos la leyenda al día de hoy, no es como realmente fue en su inicio. Es decir, es un hecho que sí pasó, pero como es un relato que se va transmitiendo de generación en generación y de manera oral, se pudo haber perdido muchos de los elementos que realmente ocurrieron y se pudo haber incorporado muchos elementos que no ocurrieron. Por lo tanto, tendríamos tal vez una historia un poco diferente a la que realmente ocurrió.
hay una relación con la cultura de un pueblo. Es decir, cuando nosotros viajamos tal vez a Guanajuato, a Oaxaca, Michoacán, etcétera, al llegar tal vez lo primero que les cuenta la gente de por ahí es alguna leyenda. Aquí se aparece una mujer porque hace muchos años pasó, bla, 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 bla. O aquí se dice que se escucha el grito de un hombre porque bla, 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 bla. O aquí se aparece un hombre en caballo, sin cabeza, bla, 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 bla. Básicamente son historias que tienen mucho que ver con la cultura de un pueblo, hasta el grado de marcar sus modos, sus costumbres, sus tradiciones, etcétera. La leyenda, como lo mencioné en un punto anterior, es un relato que se va a pasar de generación en generación. Generalmente eso ocurría al inicio, justo cuando no había tal vez un papel donde se pudiera plasmar esta historia. Se iba pasando de la madre al hijo, o del padre al hijo, a la hija, y después a los hijos de los hijos, etcétera, etcétera. Básicamente es una narración que se transmite a través del tiempo. Seguramente sabrán muchas otras leyendas. Creo que una de las más populares que tenemos es la de La Llorona, pero sin duda tenemos un sinfín de relatos, el Callejón del Beso, el Callejón del Aguacate, el Jinete sin Cabeza, la Quemada, el Chupacabras, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente estos dos tipos de texto, tanto fábula y leyenda, pues forman o conforman el cuento popular o también llamado cuento folclórico.